Hey guys, how are you? Chicos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos con un video de repaso de todos los temas que hemos visto durante el primer periodo. Esto pues para que puedan hacer su examen de la mejor forma. Entonces vamos a empezar. Nuestro primer tema fue Expressing Personal Information, expresando la información personal. Dentro de esta expresión de información personal tenemos las preguntas básicas. What is your name? Que significa cuál es tu nombre. Where are you from? De dónde eres. Where do you live? Dónde vives. How old are you? ¿Qué edad tienes? What do you do? ¿Qué haces? O a qué te dedicas más exactamente. Recuerden, estas son las preguntas básicas para la información personal. Generalmente vamos a utilizar mucho más lo que es Where is your name o How old are you? ¿Qué edad tienes y cuál es tu nombre? Bien importante. Tenemos el tema de daily routines, las rutinas diarias. Recordemos que tenemos algunos expresiones básicas para poder entonces hablar sobre ellas. Tenemos wake up, que es despertarse, get up, que es levantarse. Tengan en cuenta que estas son dos diferentes, wake up y get up. Wake up es cuando ustedes se despiertan, abren los ojos y se mantienen viendo hacia el techo, digámoslo así, pero sin moverse de la cama, sin poner un pie en el piso. Ya una vez ponen el pie en el piso de la cama es get up. Good. Tenemos take a shower, get dressed, que es vestirse, comb hair, que es peinarse, have breakfast, muy importante, have breakfast porque así se dice tener, cualquier comida que se tenga en inglés, sea el desayuno, almuerzo o cena, se expresa de la misma manera, have breakfast, have dinner, have lunch. Good. Entonces bien importante esa. Go to work, ir a trabajar, en algunos casos puede ser go to school, ir a la escuela. Have lunch, como les dije anteriormente. Have breakfast, have lunch. Cook dinner, que es cocinar la cena. Have dinner, nuevamente. Watch TV, ver televisión. Y go to bed, finalmente ir a dormir. Otro tema bien importante, greetings, en este caso saludos y despedidas. Tenemos los saludos y despedidas básicos. Hola, hi or hello. Hey es otra forma bien nativa de expresar el saludo. Hey, ¿cómo estás? How are you? ¿Cómo te va? How are you doing? Como lo pueden ver acá. How are you doing? ¿Cómo te va? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo andas? How are you getting on? ¿Cómo han ido las cosas? También se podría expresar esa, o se podría traducir. ¿Qué pasa? What's up? Generalmente la respuesta a estas preguntas es fine, thanks, bien, gracias. Una expresión bien importante cuando recién acabamos de conocer a una persona y no le tenemos mucha confianza, generalmente le decimos un placer de conocerte. Se podría traducir como nice to meet you, bien importante, nice to meet you. Adiós, bye, bye bye, see ya, nos vemos. Esta sería otra forma de despedida. Y hasta la próxima vez, que sería till next time o till next time, también se puede expresar. Bien, bien importantes estos saludos y despedidas. Este es un tema bien interesante, creo que para muchos ha sido un poco complejo. Los question tags, las question tags también las tenemos en español. Las question tags en particular, en este caso si se dan cuenta en los ejemplos, tenemos por ejemplo, ella está cansada, ¿verdad? Esas son las question tags, esas preguntas que hacemos al final de una oración que nosotros mismos damos. Otro ejemplo, no me dijiste tu dirección, ¿no? Si se dan cuenta, esas las usamos en español. Peter compra un coche nuevo o un carro nuevo. Peter compra un carro nuevo, ¿no es así? Donald sabe tocar la guitarra, ¿verdad? Si se dan cuenta, también las usamos en español. Esas son las question tags, estas que van al final de cada oración. ¿Cuáles son las reglas para utilizarlas en inglés? Son bien sencillas. Cuando la oración esté en afirmativo, pasa a negativo. Y viceversa. Si la oración está en negativo, pasa a afirmativo. Acá está el ejemplo. Si empieza con his, pasa a isn't he. Esa sería nuestra pregunta coletilla o nuestra question tag. She is, isn't she? It is, isn't it? They are, aren't they? We are, aren't we? Lo mismo y viceversa. Si digamos dijéramos acá we are not, acá pasaría a are we.
Y lo mismo en este caso tenemos un pequeño cambio cuando hablamos de I am. La pregunta coletilla sería aren't I. ¿Por qué? No lo sabemos. Es una regla. ¿Listo? Simplemente interiorícenlo como que es una regla. Acá en los ejemplos. She's tired. Ella está cansada. Isn't she? ¿Verdad? Ella está cansada. ¿Verdad? O también se podría traducir como ella está cansada, ¿cierto? Así se podría traducir. Acá tenemos un en negativo. You didn't tell me your address. Did you? Si se dan cuenta que acá hay un didn't o un did not y la pregunta coletilla pasa a positivo. Muy bien, entonces de negativo pasa a positivo y de positivo pasa a negativo. Espero entiendan un poco mejor con esta explicación las question tags. Acá, como les digo, tienen un ejemplo bastante claro de cómo se realizaría ese cambio. Bien. Tenemos otro tema, conectores. Los conectores, en este caso tenemos varios, muchos realmente, muchos conectores. Son palabras que se usan para unir dos frases o dos oraciones o dos palabras y que éstas tengan sentido. Tenemos y, que sería and, or, que sería o, y first, que es uno de los que se utiliza también, que sería primero. ¿Por qué lo pongo? Vamos a utilizarlo dentro de nuestro ejemplo. Andrew and Michelle no pueden elegir si comer primero manzanas o naranjas. El ejemplo, Andrew and Michelle, como se dan cuenta acá ya está el conector, cannot choose, ellos no pueden elegir if eat first apples or oranges. Andrew and Michael no pueden elegir si comer primero, acá tenemos nuestro siguiente conector, manzanas o naranjas. Bien. Bien importante y les pongo esto pues ya que es lo que van a trabajar dentro del examen, ¿vale? Siguiente tema, there was, there were, hubo y había. Bien sencillo, there was y there were, los dos significan lo mismo, había, no tiene ningún cambio. ¿Cuál es la única diferencia? Que there was se va a utilizar cuando hablamos de singular y there were cuando hablamos en plural. ¿Cómo así? ¿A qué se refiere? Tenemos el ejemplo, there was a dog. Había un perro. Si se dan cuenta, estamos hablando en singular. Por otro lado, tenemos there were, como les dije, significa lo mismo, había, pero en este caso lo utilizamos con plurales. There were 5 dogs. Había 5 perros. ¿Bien? Lo mismo, solamente que uno se utiliza para singular y el otro para plural. ¿Bien? Siguiente tema, past continuous, el pasado continuo. El pasado continuo lo podemos inferir en el español cuando yo digo yo estaba, vamos a utilizar el mismo ejemplo, playing, que en este caso el verbo es play y sería jugar. I was playing, yo estaba jugando. You were playing, tú estabas jugando. He was playing, él estaba jugando. She was playing, ella estaba jugando. Y así sucesivamente. Si se dan cuenta tenemos dos verbos en este caso que nos acompañan en la oración, was or were. El was se utiliza para singulares, pronombres singulares, I, she, he, it. Y were se utiliza para pronombres plurales, como you, en este caso, were, nosotros, you de ustedes, they de nosotros, ustedes y ellos, they. En este caso, entonces, como les digo, la estructura iría sujeto, was or were, según sea el sujeto, plural o singular. El verbo en ing, recuerden que el ing sería el equivalente en español a ando, endo, por eso jugando. Y el complemento, por ejemplo, podríamos decir I was playing in the park, yo estaba jugando en el parque. Acá vemos su forma negativa y acá vemos su forma interrogativa. Bien importante estas. Pero para efectos del examen vamos a utilizar la forma afirmativa. Entonces, tener en cuenta cuando utilizamos el was, cuando utilizamos el were y todos los verbos que utilicemos en este caso van a ir con ing. Bien, otro tema es el futuro. Los verbos del futuro. Para el futuro vamos a utilizar la partícula will, bien importante. ¿Cómo es la estructura? Sujeto, will, más verbo, más el complemento. I will buy a car, you will buy a car, he will buy a car.
Todos estos se traducirían como yo compraré un carro, tú comprarás un carro, él comprará un carro. Como les digo, estamos hablando del futuro. ¿Cuál es la particularidad? Que mientras en español nosotros nos tenemos que aprender todas estas conjugaciones, como les dije anteriormente, yo compraré, tú comprarás, él comprará, ella comprará, ellos comprarán, nosotros compraremos. Si se dan cuenta, son varias conjugaciones que tenemos que aprendernos en español para el mismo verbo. En inglés no, en inglés es bien sencillo, solamente desde que lleve la partícula will después del sujeto, ya entendemos que eso es un futuro y el verbo irá igual para todos y en infinitivo. Yo compraré un carro, tú comprarás un carro, él comprará un carro. Si se dan cuenta, no cambia esto. Will buy, will buy, will buy. Hasta el complemento en este caso, ya que es el mismo. ¿Bien? Lo único que tenemos que diferenciar es el sujeto para saber sobre quién recae la acción. I will buy a car, you will buy a car, he will buy a car. Lo mismo. Muy importante, sigan la estructura. Si ustedes siguen la estructura, tanto en esta, como en pasado continuo, como en futuro, siempre van a tener un positivo, o sea, nunca van a perder eso. Entonces, así se utilizaría en este caso el futuro. Bien, muchachos, espero esto les sea de gran ayuda. Les deseo muy buena suerte, good luck y have a nice day. Que tengan un excelente día. Bye.